Hola, buen día. En esta ocasión, mis compañeros y yo les presentaremos el tema de propiedades generales de los virus. Entre las generalidades, estos son los agentes infecciosos más pequeños, con apenas un tamaño de entre 20 a 300 nanómetros de diámetro. Estos contienen un solo tipo de ácido nucleico en su genoma, el cual puede ser RNA o DNA. Y dicho ácido nucleico se encuentra rodeado por una cubierta proteínica, que a su vez está envuelto o no por una membrana constituida por lípidos. Y a la unidad infecciosa en conjunto se le denomina virión. Y estos son parásitos a nivel genético y muestran replicación únicamente en células vivas, puesto que son inertes en su entorno extracelular. Además de esto, estos pueden diferir en gran medida en cuanto a su estructura, organización, expresión genómica, así como las estrategias de replicación y transmisión. Y los virus no únicamente se limitan a infectar a humanos o animales superiores, sino que a su vez pueden infectar a organismos unicelulares como micoplasmas, bacterias y algas, y a su vez también pueden llegar a infectar a las plantas. Entre los orígenes evolutivos, si bien se desconoce la línea evolutiva que siguen, existen dos teorías al respecto. La primera de ellas habla de que estos se derivan de componentes de ácidos nucleicos, ya sea de DNA o RNA, de células hospedadoras que adquirieron la capacidad de replicarse de manera autónoma y evolucionan de forma independiente. Esto es similar a genes que han adquirido la capacidad de existir independientes de la célula. Y esta primera teoría se basa en que algunas secuencias virales están relacionadas con porciones de genes celulares que codifican dominios proteínicos funcionales. Y una segunda teoría es que estos pueden ser degenerados de parásitos intracelulares. Si bien no existen pruebas de que evolucionaron a partir de bacterias, eh, puede que sí lo sean de otros microorganismos como lo son las rickettsias o las clamidias. Para su clasificación se toma en cuenta diversas bases, entre ellas se toma en cuenta la morfología, que viene a ser el tamaño, forma, tipo de simetría, presencia o ausencia de membranas, entre otras. También se toma en cuenta las propiedades del genoma, ya sea que contenga DNA o RNA, el número de cadenas que tenga, si es lineal o circular, el sentido de esta, entre otros. Y también la organización del genoma y su replicación, que viene a ser el orden de los genes, las estrategias de replicación y los sitios celulares. A su vez, también se toma en cuenta las propiedades de las proteínas, que viene a ser el número, el tamaño, la secuencia de aminoácidos, las modificaciones y la actividad funcional de estas proteínas. También las propiedades antigénicas, que viene a ser las reacciones a diversos antiusuarios, las propiedades fisicoquímicas, que es la masa molecular, la densidad, el pH de estabilidad, y por último, las propiedades biológicas, que lo que es el rango natural esperado es el modo en el que se transmite y las patologías que ocasiona. En base a estos parámetros, para su clasificación es donde se desarrolla el sistema taxonómico universal de los virus, que este separa a los virus en grupos principales a los que se les denomina familias, en base a su morfología, estructura del genoma y estrategias de replicación. Y dichas familias a su vez se subdividen en géneros. Estos se subdividen en base a sus diferencias biológicas, genómicas, físico-químicas o serológicas. Y en esta imagen se pueden apreciar las diversas familias y algunos de los géneros más importantes en el caso de los virus que contienen DNA en su genoma. Y en esta otra imagen se aprecian las principales familias y géneros de los virus que contienen RNA en su genoma. Es necesario conocer la estructura para la clasificación de los virus y para establecer relación entre la estructura y la función de las proteínas virales. Existen tres tipos de formas, que es la simetría cúbica, la cual tiene un patrón icosaédrico, y la disposición más efectiva para subunidades es cubierta cerrada. Esta consta de 20 caras, 12 vértices, con 5, 3 y 2 ejes de simetría de rotación. La simetría helicoidal, en el cual las subunidades proteínicas se unen de forma periódica al nucleico viral, lo cual da origen a una hélice, y las estructuras complejas, es decir, que no tienen simetría cúbica ni helicoidal,
y por lo más común tienen simetría en ladrillo como los poxvirus. La medición del tamaño de los virus se hace con observación directa al microscopio electrónico y es mediante mediciones comparativas. Los estrafilococos miden aproximadamente 1000 nanómetros, mientras que los bacterióficos miden de 10 a 100 nanómetros. También se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño de DNA, siendo de 3.2 kilopares de bases los hepanavirus y de 375 kilopares de bases los poxvirus, y de acuerdo a su tamaño de RNA, los picoronavirus tienen un tamaño de 4 kilopares de bases y los coronavirus de 32 kilopares de bases. La composición química de los virus consta de proteínas virales, ácido nucleico viral, envolturas lipídicas de los virus, y las proteínas virales van a determinar las características antigénicas del virus y su principal función es facilitar la transferencia de ácidos nucleicos virales de una célula hospedera a otra. El ácido nucleico viral solo van a poseer un solo tipo, ya sea DNA o RNA, el cual va a codificar la información necesaria para la replicación de los virus. Las características del genoma también serán importantes para la clasificación de los virus en familias. Las envolturas lipídicas se adquieren cuando la nucleocáspide viral se forma en vesículas a través de la membrana celular en el trayecto de maduración, y la gemación ocurre solo en sitios donde se han insertado proteínas virales específicas en la membrana de la célula hospedera. Las glucoproteínas virales se encuentran en las envolturas virales y estas son de superficie de un virus con envoltura, son las que se unen a la partícula viral con la célula hospedera al interactuar con el receptor de la célula. El cultivo y análisis virales nos permite observar las características y el comportamiento de estos. Los cultivos primarios se hacen mediante la dispersión de células a partir de tejidos frescos extirpados del hospedador, y los cultivos secundarios son líneas células diploides y estas nos permiten un cultivo más limitado. Las líneas celulares continuas o cultivos terciarios son cultivos capaces de crecimiento más prolongado y son derivados de las líneas celulares diploides. La detección de las células infectadas con virus se determina a partir de diversas observaciones, como es la generación de efectos citopáticos, aspectos de las proteínas codificadas por el virus y la absorción de eritrocitos por las células infectadas. La cuantificación de los virus se lleva a cabo por dos métodos, que son los físicos y los biológicos. Los métodos físicos se basan en la cuantificación de ácidos nucleicos y existen métodos como la radioinmunoanálisis y la enzimo-inmunoanálisis de absorción. Los métodos biológicos van a depender de la medición de la muerte animal, de la infección animal o los efectos citopáticos en cultivos de tejido, en diluciones seriadas del virus estudiado, y existen métodos como el análisis de placa. Tenemos a la purificación e identificación del virus. Bueno, hay distintos métodos para llevar a cabo una purificación viral. Tenemos a la centrifugación por tasa zonal. Bueno, se aplica una muestra del virus en un gradiente de densidad lineal preestablecida pues, en sacarosa. El virus se va a sedimentar en una forma de banda a una tasa que va a depender de la densidad de la partícula del virus. Tenemos a la centrifugación de alta velocidad, bueno, en gradiente de densidad en cloruro de cesio. Las partículas van a migrar hacia una posición de equilibrio, dando así una formación de una banda visible. Luego tenemos la cromatografía de columna. El virus se va a unir a una sustancia y más tarde se va a despegar por cambio en la concentración de las sales y del pH. Tenemos electroforesis de zona. Bueno, es una separación de partículas virales de los contaminantes con base a una carga. Se utilizan antisueros para eliminar ciertos contaminantes de ciertas partículas también. Para identificación de una partícula como virus, bueno, la partícula se va a obtener de 3 células o bien de tejidos desinfectados. Las partículas obtenidas son idénticas sin importar su origen celular.
Las partículas contienen ácidos nucleicos, puede ser DNA o RNA, y la secuencia no va a ser igual que las células hospederas. El grado de actividad infecciosa va a variar con el número de partículas y la destrucción de la partícula física se va a vincular con la pérdida de la actividad viral. Bueno, algunas propiedades van a ser idénticas. Los antisueros van a producir una reacción con una partícula característica. Las partículas pueden producir ciertas enfermedades, como característica en vivo. El paso de partículas en cultivos de tejidos va a ocasionar una producción de progenie con propiedades biológicas o antigénicas de virus. Tenemos la seguridad en el laboratorio. Los riesgos más comunes van a ser por aerosoles, que son generados por la homogenización de los tejidos contaminados, por procedimientos de centrifugación, por vibración ultrasónica o la ruptura de cristalería. También puede ser por ingestión, ya sea consumir alimentos dentro del laboratorio, tener un lavado inadecuado de las manos y pipetear con la boca. Por penetración cutánea, ya sea por agujas, cristalería rota, manipulación de los tejidos infectados o mordeduras. Y tenemos salpicadura en los ojos. Para las prácticas adecuadas, se tienen que emplear técnicas asépticas, no comer, beber ni fumar dentro del laboratorio. También utilizar equipo de protección, guantes, bata o lentes de seguridad. Esterilizar desechos experimentales y vacunación. Y la reacción de agentes físicos y químicos va a ser por calor y frío. Va a variar la estabilidad de los virus dependiendo de si es frío o calor. Va a haber estabilización de los virus por medio de sales, que es se van a estabilizar por medio de sales para que puedan resistir una inactivación calórica. Por pH, los virus son estables en un pH de 5 a 9, pero todos los virus van a ser destruidos en medios alcalinos. Por radiación, los rayos UV van a inactivar los virus. Por susceptibilidad al éter, se usa para poder diferenciar los virus con o sin envoltura. Detergentes, se van a solubilizar los componentes lipídicos de ciertas membranas virales. El formaldehído, este va a destruir la inefectividad viral al momento de reaccionar con ácidos nucleicos. Tenemos la inactivación fotodinámica. Aquí los colorantes se van a unir a ácidos nucleicos virales y el virus se va a volver susceptible a una inactivación. Esto por acción de la luz visible. Y tenemos a los antibióticos, que estos no van a tener ningún efecto hacia los virus. Respecto a la genética de los virus animales, encontramos que el análisis genético tiene una gran ventaja, ya que nos ayuda a identificar procesos virales específicos y también a los sitios de acción apropiados para el desarrollo satisfactorio de tratamientos antivirales, el cual encontramos también las técnicas que son precisas y rápidas con resultados muy favorables, tales como el mapeo de genomas virales, los cuales permiten que los productos génicos se mapeen en regiones individuales a partir de su genoma, que fue definido por fragmentos de restricción enzimática, el cual trabaja en conjunto con la mutagénesis, que gracias a este es posible introducir mutaciones en sitios definidos de este genoma para un análisis funcional. También los tipos de virus mutantes son los sensibles a la temperatura, ya que estos se caracterizan por proliferar a bajas temperaturas. También los de un solo hospedador, que estos son muy capaces de crecer en un tipo de célula permisiva que ocurre una infección abortiva. Y también están las infecciones mixtas, ya que estas son pares mutantes que en situaciones permisivas y no permisivas tienen una gran ventaja, es que brindan información del gen y los mecanismos del proceso de replicación. Y también, por último, los virus defectuosos, que son aquellos que carecen de uno o más genes, los cuales requieren una actividad auxiliar de otros virus en algunas etapas, tales como son la replicación o maduración.
Y este tipo de virus crecen en porción de su genoma. Como ejemplo puede ser un claro ejemplo, el virus satélite, que es adenocorrelacionado. Siguiente, por favor. Y las interacciones con los virus cuando dos o más partículas virales infectan la misma célula hospedadora pueden interactuar de diversas maneras. Uno de ellos sería recombinación. Este viene caracterizado por dar origen como a un tipo de producción de progenie viral o recombinante, más bien conocido, las cuales las cadenas de ácido nucleico se rompen y parte de este, que es el del genoma y de la partícula viral, se une con otra región distinta del segundo virus que trabaja en conjunto. Y después encontramos lo que son de complementación, que esto se refiere a un tipo de interacción entre dos productos génicos virales en la célula infectada, con dos virus, el cual uno o ambos puede ser defectuosos como consecuencia del proceso de replicación. Y el consiguiente es la mezcla fenotípica, que es asociación en un genotipo con un fenotipo heterólogo, o sea que es diferente, con el genoma que se incorpora directamente al azar de las proteínas a partir de la cápside. El último, que sería interferencia, que este viene un poco más estrechamente unido a los cultivos celulares o animales, los cuales pueden dar origen a un tipo de inhibición de multiplicación del virus. Siguiente, por favor. En lo que va de la replicación del virus, en generalidades, tenemos que se necesita siempre de una célula huésped para poder desarrollarse o multiplicarse. Literalmente, secuestra la célula huésped, la maquinaria celular, para poder cumplir con sus funciones específicas, y de ahí radica su gran capacidad virulenta, y también puede resultar de un proceso de reproducción que consta de dos fases, como sería la fase extracelular, la cual viene cuando el virus se encuentra afuera del organismo y es totalmente inerte y también se le considera como un virón. Y el intracelular, cuando el virus entra directamente a la célula huésped y directamente puede utilizar sus organelos celulares y de allí cumplir con sus funciones de reproducción. Como se puede apreciar en la imagen, se puede observar la célula huésped al interior, que está el material genético caracterizado por la célula, y un virus ataca de manera extracelular por fuera de la célula, por lo que resulta en dos tipos de ciclos distintos que se mencionarán a continuación. El ciclo lítico, que este viene producido por nuevos viriones, que es muy rápida, y cuando son liberados de la célula huésped hay un proceso de destrucción llamado también lisis, que consta de 5 fases principales, que la primera sería la absorción o fijación, el cual el virus entra directamente a la célula hospedadora y de ahí forma una forma estable, y la unión es específica, ya que el virus puede reconocer los complejos moleculares de 3 tipos, los cuales son proteico, lipoproteico o glucoproteico, que estos son presentes en la membrana celular. El segundo es la de penetración, el cual el ácido nucleico viral entra en la célula mediante una perforación que hace, y este permite que entre directamente en la pared celular bacteriana. Y el tercer paso o fase sería el eclipse o replicación. En este también es muy importante, ya que en él se producen copias idénticas del virus en la célula y produce una síntesis de ARN, o en pocas palabras, se podría decir que es la duplicación o transcripción del ARN, que es muy importante y necesario para poder generar copias idénticas de la proteína directamente de la cápside. Y de ahí la formación de estos ácidos nucleicos virales y de enzimas destructoras de tipo de ADN bacteriano. Estas enzimas son principalmente las nucleasas. En este paso también
no se puede dejar a un lado, ya que pues, se puede mencionar que el RNA mensajero específico, a partir del ácido nucleico viral, puede tener una expresión muy exitosa y la duplicación de la información genética después del virus. Y los componentes celulares, por la traducción, de los cuales se dan, como el DNA, se replica mediante el núcleo y el RNA se hace por medio del citoplasma. Y el segundo ciclo es el lisogénico, que también es muy parecido al cíclico, al lítico, pero en este hay una fase de anclaje y también viene caracterizado por tener el virus en la pared bacteriana o en la célula a partir de una serie de mecanismos de anclaje y se penetra o introduce en un ácido nucleico dentro de esa célula. Y también encontramos lo que es por último la fase de eclipse o el ácido nucleico viral, ADN bicatenario, es decir, de doble cadena. Este se recombina con el ADN bacteriano y permanece inactivo. También cabe mencionar en este último paso que la forma viral que se denomina prófago y la célula infectada que se le viene el nombre de lisogénica, es decir, es como un tipo de cambio en este medio celular que va a llevar consigo la liberación del prófago y este da como resultado el virus activo, que continuará con un ciclo infeccioso o ciclo cítico. Siguiente, por favor. Bueno, por último, podríamos mencionar que la historia natural ecológica y modo de transmisión de los virus es un estudio muy importante, ya que con él se puede estudiar las interacciones de los microorganismos vivos y de su entorno, y con él dar un resultado muy favorable para su estudio del modo de transmisión utilizado por el virus, y depende de la naturaleza de las interacciones del virus y la célula hospedadora. También el virus se puede transmitir de 4 maneras diferentes, las cuales sería directa. Esta se puede definir como la transmisión de una persona a otra, pero es por medio del contacto. Y la indirecta es por una vía fecal. Un ejemplo de este podría serle el enterovirus y también la hepatitis A infecciosa. O por vomites, también otra manera, que podría ser el virus de Norwalk o el rinovirus. Y también encontramos lo que es la transmisión animal a otro, que esto se da en los seres humanos que se utilizan como hospedador accidental, y entonces, por última transmisión es por medio de un vector artrópodo, los cuales han identificado 3 patrones diferentes que se explicarán a continuación. En el ciclo del ser humano artrópodo podemos encontrar un claro ejemplo, sería la fiebre amarilla urbana, o también algo más conocido como el dengue. El mecanismo de este es en función, se presenta en zonas densamente pobladas, infestadas por vectores competentes. Claro ejemplo también podría ser como en África, es muy densamente poblado, pero son muy propensos a las enfermedades como a los dengues y a esos tipos de insectos, a los virus como este tipo de mecanismos. El consiguiente encontramos el ciclo de vertebrado inferior artrópodo con infecciones tangenciales en seres humanos. Un ejemplo de este podría ser la fiebre amarilla o la encefalitis, las cuales estos pueden constituir un mecanismo muy frecuente ya en los seres humanos porque constituyen un hospedador accidental o final. Y por último, el ciclo artrópodo-artrópodo con infección ocasional del ser humano. Este podría ser el ejemplo de la fiebre de la garrapata y la encefalitis de Croce. También, en el ciclo anterior mencionado, se puede mencionar que el virus se ha transmitido del artrópodo adulto a su descendencia por los huevos, o sea, por incubación. Este paso también se le puede denominar como transovárico, o sea que el ciclo puede continuar
con intervención hospedador vertebrado, virémico o sin ella. Y como nota de final, mencionaré que algunos virus pueden servir de medios de bioterrorismo con base de posibilidad de transmisión de un hospedador a otro y de las tasas de mortalidad. Es decir, los virus nos pueden ayudar de manera muy benéfica, pero también nos pueden perjudicar si se usan con fines de terrorismo o fines malos, pues. Y eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención.